yo me lo tomo como algo personal. ¿Sabes por qué? Porque alguien, no voy a decir quién, que trabaja en aduana de Cuba, me mandó a decir que alguien que es el jefe de la aduana, José Martí, Jorge Luis, de apellido Segundo Quintana, fue uno de los que vino. Me lo mandaron a decir alguien que está allí de Cuba y les tocará a los que los recibieron y a los que tienen el acuerdo saber si este tipo era uno de los que... ¿Y por qué me lo tomo como un asunto personal? Bueno, tengo un cartapacio aquí de actas de ocupación. Y Jorge Luis Bubaire Quintana, me había olvidado el primer apellido, Bubaire Quintana. Jorge Luis Bubaire Quintana, jefe del aeropuerto José Martí, fue uno de los que vino, de la aduana, fue uno de los que vino. Este file que tengo aquí, Reinier, todo esto que tú ves aquí son actas de decomiso. Actas de decomiso. Es más, ya se sabe que en el aeropuerto de Miami, pues posiblemente 2 veces anteriores por lo menos se pueden constatar. De hecho, el congresista Jiménez, que hizo una directa desde ahí, desde el aeropuerto, declarándolo el lugar del crimen, y escogió palabras excelentes para ese asunto, yo pienso, porque eso fue algo criminal. Permitir que un país que patrocina el terrorismo, que está en la lista de patrocinadores del terrorismo, envíe oficiales, altos oficiales, a mirar lo que se supone sean secretos. Esto es algo que pone en peligro a millones de personas. Tantos cubanos que hay haciendo denuncias de todos estos grupos, de la injerencia que se hace, que muchas veces estos grupos pro puentes de leche se manifiestan en áreas del aeropuerto y tal. Todas estas denuncias que se hacen, como luego van a venir representantes políticos, dígase Carlos Jiménez o la alcaldesa de Miami-Dade County o cualquier de los políticos del área a decir que desconocen de que el aeropuerto se presta para todo este tipo de descaros, tanto como para representantes pro régimen castrista se manifiesten y hagan todo su circo, como para que este tipo de agentes de inteligencia castrista vengan aquí a tomar, sabrá Dios qué cantidad de información. Hay una cosa interesante y es que la orden para que esto sucediera salió directamente de la Casa Blanca. ¿Cómo? O sea, sí, la TCA, por ejemplo, ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver con esta, hicieron un comunicado con esta TCA. inspección que ellos que los castristas hicieron en el aeropuerto de Miami, que esa fue una orden que bajó directamente de la Casa Blanca. Así que esto ha sido una decisión y una orden que salió directamente del señor Sleepy Joe. Primero fue el anuncio de que sacaban a Cuba de los países que no cooperaban con la lucha contra el terrorismo. Y acto seguido, 20 de mayo, pues vemos la comisión visitando el aeropuerto de Miami, de la cual nos hemos enterado, porque repito, aquí habrá muchas otras inspecciones similares de las que no nos hemos enterado. No, y conversaciones y negociaciones que están haciendo entre ellos con la dictadura castrista, sí, de las que nos enteramos luego que suceden, sí, y lo único que podemos hacer es indignarnos, pero realmente evitar que todo esto esté pasando casi que se nos salga de las manos. O sea, ¿cómo podemos como comunidad detener toda esta política de acercamiento, como dijimos en podcasts anteriores, a todo coste, con la tiranía castrista por parte de la Casa Blanca? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque sinceramente esto se está pasando castaño oscuro. De organizar todo un espejismo, un juego donde se aparenten o donde den a entender contextos para poder afianzar este criterio de que Cuba ya no pertenece a esta lista o no merece pertenecer a la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Y es que uno de los argumentos que afianzaba o que se utilizó para afianzar el criterio de que la tiranía castrista, pues por supuesto que patrocina el terrorismo, era el que dentro de Cuba o en la isla de Cuba, pues se estaban resguardando terroristas que estaban siendo pedidos en extradición para Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar Petro a Colombia, Petro levanta esta petición de extradición. Estos hombres ya ahora mismo no están siendo pedidos por nadie y por tanto y demás, pues el argumento se cae. Pero ¿y los que están siendo pedidos por los Estados Unidos? Que llevan décadas escondidos allí. Exactamente. Que fueron asesinos aquí y huyeron a refugiarse dentro de Cuba y están dentro de Cuba. Que ahí tienen, en Cuba tienen incluso refugiados a terroristas de ETA, por ejemplo.
Y terroristas de Colombia también, de la FARC de Colombia, sí, o sea. Pero a esos fueron los que supuestamente Petro pues levantó esa petición de extradición y ese el argumento que se está utilizando para sacar para desestimar esa posición. En el podcast pasado leíamos el comunicado que había hecho el Centro por una Cuba Libre sobre otro terrorista latinoamericano que había hecho un atentado acá en Nueva York y que está en Cuba. Es que lo decíamos en el podcast pasado, es una contradicción increíble que lo deja a uno de verdad mareado, ¿no? Que tú tengas a Cuba en una lista tan importante como la del Departamento de Estado, que dice que Cuba es un país patrocinador del terrorismo y que de repente tú quites a Cuba de esta lista de países que no cooperan. O sea, y que encima tú veas que el presidente de la isla se pasea y se codea con todos los enemigos de este país y con todos los terroristas del mundo, con Hamas, con Irán, con Putin, exacto, todo, o sea que realmente el gobierno de Joe Biden está como Joe Biden, está loco, ¿entiendes? Está totalmente decrépito. Caballero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast. Un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes un like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues Renier, muy bien. Encantada de volver a estar acá en nuestro podcast. Mario. Bien, Reniel, bien, aunque yo pienso que posiblemente lo tratemos entre los temas porque está ahora en boga. Estoy que si me pinchas, no echo sangre, para hablarte claro. Pero bueno, voy a dejar que introduzcamos y que... Porque estoy seguro que el tema que vamos a tocar va a tener que ver con la situación de porque si me pinchas, no echo sangre. Pues no, la verdad es que hay muchísimas razones para estar así encrispado, vamos a decir, como usted se encuentra. Están sucediendo muchísimas cosas. En el podcast anterior estuvimos hablando sobre todo este acercamiento a la fuerza que está llevando la administración Biden, cómo ha retirado a la tiranía castrista de una de las listas donde se constata, ¿no?, cómo la tiranía castrista forma parte de todo este articulado del terrorismo en nuestro hemisferio y que por supuesto podría ser la antesala para lo que sí está pidiendo a gritos la tiranía castrista, que es que la saquen de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Pero también sabemos que pues recientemente en la ciudad de Miami, la ciudad del sol, pues una delegación castrista, una delegación de agentes de la inteligencia, de oficiales del Ministerio de la Inseguridad del Estado castrista, pues estuvieron deambulando como Pedro por su casa, como se dice en buen cubano, por todo el aeropuerto de Miami, tomando fotos, tomando todo tipo de, vamos a decir, recopilando todo tipo de contenidos sin ningún tipo de restricción, como si... No sé, como si ellos no fueran enemigos, no solo de este país, sino de quienes en esa ciudad han vivido, ¿no?, durante tantos años, que es el exilio cubano. Sí, y tú dices que estuvieron paseándose por el aeropuerto, pero no es así de simple. Estuvieron en las áreas más sensibles del aeropuerto,
Y realmente esto es algo increíble. Yo todavía no me lo creo, porque se supone que eso solamente lo pueden hacer los países que son amigos de este país y que tienen buenas relaciones con este país. Cuba está ahora mismo en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, una lista que hace el Departamento de Estado de este país, y como decíamos en el podcast pasado, es totalmente incongruente lo que esta administración está permitiendo o está dando su cuño, ¿no?, para que se haga. Es incongruente que un país que patrocina el terrorismo, que obviamente es enemigo de este país, pues pueda entrar así a un aeropuerto, a una zona, a las zonas más sensibles precisamente del aeropuerto. O sea, es algo que nadie puede creer. Precisamente, Reniel, ese es el asunto, el cual hay, como tú bien dijiste, hay muchos asuntos que es para que uno esté así, que si le pinchan no echa sangre, pero este es el asunto que a mí me tiene de esta manera. Particularmente este es el asunto. Particularmente este del aeropuerto, que además estoy seguro que esta fue de la delegación que nos enteramos. Sí, yo también pienso lo mismo. Pero estoy seguro que de todos los aeropuertos en los Estados Unidos, de donde se vuela a Cuba, han venido delegaciones. Y por supuesto, el aeropuerto de Tampa no puede faltar. Porque Tampa, ya lo sabemos, es uno de los focos principales donde el castrismo ha intentado infiltrarse. Y donde denunciamos aquí cómo precisamente fue la encargada de negocios, que fue a aquel restaurante donde a nuestros hermanos Roberto y Rafael Pisano los expulsaron de aquel restaurante, ¿verdad? Sí, cuando fueron ahí a denunciar y a decirle en la cara a la representante castrista, pues que era eso, ¿no? Exacto. Una terrorista, una representante de un régimen genocida, que además no debería estar ahí haciendo ese tipo de lobby ni ese tipo de negociación. Sí. Entonces, yo estoy seguro, en primer lugar, de que esta no fue la única delegación, que no fue este el único aeropuerto, ni fue esta la única vez. Es más, ya se sabe que en el aeropuerto de Miami, pues posiblemente 2 veces anteriores por lo menos se pueden constatar. De hecho, el congresista Jiménez, que hizo una directa desde ahí, desde el aeropuerto, declarándolo el lugar del crimen, y escogió palabras excelentes para ese asunto, yo pienso, porque eso fue algo criminal. Permitir que un país que patrocina el terrorismo, que está en la lista de patrocinadores del terrorismo, envíe oficiales, altos oficiales, a mirar lo que se supone sean secretos. Esto es algo que pone en peligro a millones de personas. Este aeropuerto de Miami pasan anualmente, no tengo la cifra, pero pasan millones. Todos esos millones están en peligro. Es un aeropuerto, uno de los aeropuertos más grandes de este país, que está enclavado precisamente en una ciudad de tan importancia como Miami, que es una ciudad incluso turística, ¿no? O sea... Exacto. Entonces, y además hay que tener en cuenta algo. No solo es el aeropuerto de Miami uno de los aeropuertos internacionales de aquí de Estados Unidos más importantes, no solo de la costa este, sino del país en general, sino que también es en Miami o en Florida donde está el Comando Sur de los Estados Unidos. Y por supuesto que esto es de vital interés para la inteligencia castrista sabrá Dios qué tipo de información ellos pueden recopilar que les sea beneficiosa, pero eso a los ojos imperceptiblemente, vamos a decir, de quienes no conocen de este tipo de cosas, pues tú puedes a lo mejor pasar por desapercibido muchísimos detalles que para este tipo de agentes y sobre todo para la inteligencia en sí, pues pueden ser muy provechosos. Entonces, ¿cómo darle esta ventaja a estos agentes de un régimen que es a todas luces uno de los enemigos principales de Estados Unidos en este hemisferio? Exacto. No tiene sentido ninguno. Reniel, esto ha sido una bofetada al exilio cubano. Porque además lo hicieron el día 20 de mayo. Que no me vengan a decir a mí. Qué casualidad. Sí, que no me vengan a decir a mí que fue casualidad. Lo hicieron con toda intención. O sea, en nuestro día, el día que celebra la República, que la dictadura ha negado siempre esa fecha. Y, por cierto, ese día hubo gente detenida por cantidad dentro de Cuba, que los había cercado y todo, para impedirles salir de la casa. Bueno, de hecho hubieron detenidos personas que lograron manifestarse haciendo alusión al 20 de mayo de ese día, a la independencia cubana, haciendo alusión al 20 de mayo de 1902, cuando nace la República de Cuba. Pues algunos cubanos, conmemorando, ¿no?, esa fecha tan importante de nuestra comunidad, pues intentaron hacer sus manifestaciones y fueron detenidos automáticamente. Exacto. Eso, entonces, están ahí las evidencias, las denuncias en las redes sociales. Y entonces el colmo de los colmos
Es que dicho sea de paso, discúlpame, Mario, para solamente agregar, al final del podcast vamos a estar poniendo algunas de las imágenes de las manifestaciones que se hicieron aquí en Washington, D.C., tanto frente a la embajada castrista como a la Casa Blanca, donde un grupo de cubanos nos reunimos ahí para, por supuesto, reivindicar la dignidad de los cubanos, alzar la voz por los que no tienen voz y, sobre todo, reivindicar el derecho a que tenemos derecho. Pues nunca mejor manera para terminar, Reinier, este podcast, porque creo que va a ser la contraparte, ¿no? O sea, mientras estaba pasando aquello allá en Miami, estaba pasando esto, que veremos al final, que dice hasta el final, aquí en Washington. Pero eso precisamente tiene dos aristas, ¿no? Tú puedes mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Si tú piensas, bueno, mientras estaban aquellos canallas haciendo esto en Miami, estaban estos cubanos protestando aquí en Washington, pero lo puedes ver al revés. Mientras estaban hermanos nuestros de Miami que vinieron hasta Washington haciendo el sacrificio, estaban allá en Miami oficiales altos de la seguridad del Estado. Entonces, pero esto, además de ser una bofetada al exilio cubano, a mí como cubano, en una fecha especial, es también una bofetada al pueblo norteamericano. Porque quien dispuso esto, pasando por encima de todo el mundo, porque ni siquiera la alcaldesa de Miami lo sabía, no lo sabía, porque incluso Jiménez mismo ha atestiguado que él, siendo alcalde, se enteró posteriormente que lo habían hecho. Pero él nunca lo supo. Pero yo ahí tengo una duda, ¿no? O sea, algo que no me encaja, vamos a decir. No entiendo cómo tantos cubanos que existen en Miami y que se manifiestan en contra de todos estos grupos simpatizantes del régimen castrista, dígase Puentes de Amor o Puentes de Leche, como nosotros lo decimos, y otros grupos, ¿no? Que no vale la pena ahora mismo traerlos aquí a colisión. Tantos cubanos que hay haciendo denuncias de todos estos grupos, de la injerencia que se hace, que muchas veces estos grupos pro Puentes de Leche se manifiestan en áreas del aeropuerto y tal. Todas estas denuncias que se hacen, como luego van a venir representantes políticos, dígase Carlos Jiménez o la alcaldesa de Miami-Dade County o cualquier de los políticos del área a decir que desconocen de que el aeropuerto se presta para todo este tipo de descaro, tanto como para representantes pro régimen castrista se manifiesten y hagan todo su circo, como para que este tipo de agentes de inteligencia castrista vengan aquí a tomar, sabrá Dios qué cantidad de información. Exactamente. Ahora, hay que darle el beneficio de la duda. Ellos aseguran que no saben nada. Y esto es peor todavía. No, pero los delincuentes también dicen que no son culpables. Porque, hasta que no. Porque entonces, entonces, fíjate, estamos ante algo muy grave. Entonces resulta que la dictadura en La Habana, que está aquí en la lista todavía, porque están en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sabe más que nuestros políticos, sabe más que nuestros alcaldes. O sea, que tienen más información que nosotros. Yo no lo logro entender. Y sinceramente, como usted dice, basándome en ese beneficio de la duda, yo espero sinceramente de que sea cierto, porque si no, sinceramente, ahora, es algo muy desigual, ¿eh? Estamos peleando contra muchísima gente para también tener a los que supuestamente son los representantes legales del exilio cubano, pues siendo partícipes de este juego, porque no se entiende. Ahora no se entiende que esta gente se sigan paseando por aquí como si nada, fíjate, señores. ¿Hasta cuándo se va a permitir todo este descaro? Fíjate, esto es la punta de un hilo. La punta del hilo es que nos enteramos de casualidad o porque alguien se indignó, porque lo vio y lo dijo, de que estaban altos oficiales de la seguridad del Estado, viendo lo que se supone sean secretos de Estado de un aeropuerto que es un lugar especial de seguridad, como lo es el aeropuerto de Miami. Pero este es el hilo. Cuando tú empiezas a arrastrar, tú dices, ¿por qué esta gente vino acá? Y entonces te encuentras con la siguiente respuesta. Alguien te diría, bueno, analiza por qué estos de Cuba sí y por qué no agentes de Norcorea. Muy simple. Del aeropuerto de Miami no se vuela a Norcorea. Pero hay vuelos diarios a Cuba. Varios vuelos diarios a Cuba. O sea que cuando tú abras la pita, entonces te encuentras con determinados métodos que los Estados Unidos, protocolos que los Estados Unidos siguen, que es lo siguiente. Estados Unidos dice que cuando una de sus aerolíneas, y ahí está American Airlines, ahí está JetBlue, son aerolíneas norteamericanas, que vuelan a otro país, Estados Unidos va a verificar a los aeropuertos de ese país para tener la seguridad
de que en ese país, ese aeropuerto, cumple con todos los cumple requisitos para que sus compañías aeronáuticas puedan volar. O sea, que aquí el problema no está en que hay, vamos a ver, que se está cumpliendo un protocolo, sino que esto se está cumpliendo porque hay vuelos. Ahora, ¿dónde está el problema? Que yo sepa, aquí a ningún aeropuerto norteamericano hay vuelos de la aerolínea cubana, porque ya prácticamente no existen ni dentro de Cuba, ¿verdad? La aerolínea de Cuba. Sí, Cubana Aviación. Cubana de Aviación. Por lo tanto, si Cubana de Aviación no vuela a los Estados Unidos, que tienen que venir a ser agentes de la dictadura de Cuba a verificar a un aeropuerto. No, fíjese, y eso, eso es muy buen punto, porque, o sea, Cubana de Aviación no viaja a Estados Unidos, o sea, ellos no pintan Cubana nada de Aviación aquí. No tiene aviones, empezando por ahí. Eso también. Uno de los últimos fue el accidente y aquel. Pero no, ¿qué ese pasa? era un avión de México, ¿no? Sí, pero estaba trabajando para Cubana Aviación, Cubana. estaba rentado por... Exacto. O sea, lo curioso acá, y creo que es muy buen punto, es que, o sea, si es Estados Unidos o si son las aerolíneas americanas las que viajan a Cuba o las que están haciendo estos vuelos hacia Cuba, ¿no? Es Estados Unidos que tiene que Estados verificar. Unidos que tiene que ir a Cuba a inspeccionar que pues el aeropuerto cumpla con todos los requisitos. Bueno, pero ellos no pintan nada aquí. Y entonces se está haciendo al revés. Bueno, hay una cosa vamos a interesante. suponer, Reinier, de que si están yendo de aquí no nos hemos enterado. Pero de lo que nos hemos enterado es que de allá están viniendo aquí. Ajá. Es lo que nos hemos Hay enterado. una cosa interesante, y es que la orden para que esto sucediera salió directamente de la Casa Blanca. ¿Cómo? O sea, sí, la TCA, por ejemplo, ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver con esta, Hicieron un comunicado con de la esta TCA. inspección que los castristas hicieron en el aeropuerto de Miami, que esa fue una orden que bajó directamente de la Casa Blanca. Incluso la alcaldesa de Miami-Dade, Levin Cava. Cava, yo siempre digo Cava, no sé por qué, Cava, pues también ha dicho que ella ni siquiera estaba enterada de que esto iba a suceder, ¿no? Vamos a darle a ella, por supuesto, el beneficio de la duda, ¿no? Así que esto ha sido una decisión y una orden que salió directamente del señor Sleepy Joe. Primero fue el anuncio de que sacaban a Cuba de los países que no cooperaban con la lucha contra el terrorismo. Y acto seguido, 20 de mayo, pues vemos la comisión visitando el aeropuerto de Miami, de la cual nos hemos enterado, porque repito, aquí habrá muchas otras inspecciones similares de las que no nos hemos enterado. No, y conversaciones y negociaciones que están haciendo entre ellos con la dictadura castrista, de las que nos enteramos luego que sucede, y lo único que podemos hacer es indignarnos, pero realmente evitar que todo esto esté pasando casi que se nos salga de las manos. O sea, ¿cómo podemos como comunidad detener toda esta política de acercamiento, como dijimos en podcasts anteriores, a todo coste, con la tiranía castrista por parte de la Casa Blanca? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque sinceramente esto se está pasando castaño oscuro. Sí, leer un momentico algo que publicó Diario de las Américas, y dice que esta visita guiada por áreas restringidas de la TCA provocó incluso un incidente con un oficial estadounidense que exteriorizó su descontento, entendiendo que esto podría comprometer la seguridad nacional, obviamente. Menos mal. Pues más allá del personal que trabaja en estas áreas, su contenido y tecnología solo se ha confiado a oficiales y autoridades nacionales o de países aliados. Supimos que trabajadores de la TCA y el Miami Airport cuestionaron que esta información se le proporcionara a un régimen que el Departamento de Estado mantiene en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, junto a Irán, Siria y Corea del Norte. Terrible. Un oficial de la TCA no pudo reprimir su desprecio hacia los asesinos y líderes de la dictadura, por lo que fue citado por sus superiores a una reunión en otro cuarto. Hasta el momento, según nos han asegurado nuestra fuente, no escaló dicho intercambio. O sea, eso incluso hasta se parece a Cuba, ¿no? Tú expresas algo que va en contra y como que ven acá que te vamos a llamar a lo cortico. Sí. Está fuerte. No, tú pudieras decir ahora, Reinier, y yo todavía no he dicho, porque si me pinchas no he hecho sangre, fíjate, todavía no lo he dicho. Ah, pero pensaba que estábamos hablando de eso. No, tiene que ver con esto, pero no es lo he el dicho. preámbulo lo que era Pero sí, pero para relajar un poquito, yo diría que ahora entiendo, antes de decir por qué si me pinchan no he hecho sangre, para relajarme un poco, ya ahora entiendo por qué el aeropuerto de Miami está como está. Porque si están tomando experiencias de Cuba, las están aplicando bien. Sí. Las están aplicando súper bien en el aeropuerto de Miami, que está con elevadores rotos, que está con... no hay una escalera mecánica que funcione, los baños están los falsos techos se están cayendo. Entonces, ahora yo entiendo, o sea, y esto me hace pensar los aviones se incendian cuando van a despegar. Están tomando experiencias, Reinier.
están tomando experiencia. Te voy a decir algo más ahora, todavía no he dicho porque si me pincha no he hecho sangre, pero también alguna gente me ha dicho que fíjate si están tirando directo, que la mujer que fue atrapada en el aeropuerto de Tampa porque traía, no recuerdo ahora la cantidad de dólares, a lo mejor ustedes tienen mejor memoria que yo. Sí, traía alrededor de $100,000. Sí, $100,000. Fue mandada a matar. ¿Por qué fue mandada a matar? Porque la seguridad cubana y la seguridad, ahora ya lo sabemos, de acá tiran directo. Y la seguridad de La Habana la dejó salir, pero la dejó salir con un propósito que no tenemos plena seguridad de cuál haya sido, porque perdieron el dinero, ¿no? Pero posiblemente si esto está relacionado con Gil, como algunos han dicho, pues se quería que el escándalo trascendiera. Y mandaron a matar a la mujer. Cuando digo mandamos a matar, mandaron a matar es una frase muy cubana, por si alguien que no es cubano, que también nos ven, sepa lo que estoy diciendo. Lo que hicieron fue que filtraron. La delataron. La delataron. O sea, este tipo de cosas ahora podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque sabemos que están tirando directo. Ahora te voy a decir por qué si me pinchas no he hecho sangre, Reinier. Porque tú me dirías, pastor, usted lo está tomando como si fuera algo personal. Sí, lo estoy tomando como si fuera algo personal. Porque independientemente de que nos han pasado por encima a todos los cubanos, además un 20 de mayo, yo me lo tomo como algo personal. ¿Sabes por qué? Porque alguien, no voy a decir quién, que trabaja en aduana de Cuba, me mandó a decir que alguien que es el jefe de la aduana, José Martí, Jorge Luis, de apellido Segundo Quintana, fue uno de los que vino. Esto yo no puedo asegurarlo porque yo no vi los que vinieron. Me lo mandaron a decir alguien que está allí de Cuba y les tocará a los que los recibieron y a los que tienen el acuerdo saber si este tipo era uno de los que... ¿Y por qué me lo tomo como un asunto personal? Bueno, tengo un cartapacio aquí de actas de ocupación. Y Jorge Luis Bubaire Quintana, me había olvidado el primer apellido, Bubaire Quintana. Jorge Luis Bubaire Quintana, jefe del aeropuerto José Martí. Fue uno de los que vino, de la aduana. Fue uno de los que vino. Este file que tengo aquí, Reinier, todo esto que tú ves aquí son actas De decomiso. Actas de decomiso. Vete cogiendo ahí, ¿verdad? Actas de decomiso, de confiscaciones, que nos aplicaron en muchos de los viajes que nosotros realizamos a Cuba. Cuando nosotros viajamos entre el año 2013, que quitaron la Carta Blanca, y el año 2016, nosotros realizamos muchos viajes porque nos dieron la visa con entradas múltiples por 5 años y viajamos no solo a los Estados Unidos. Yo realicé viajes a Europa, a Polonia, invitado por Lech Walesa, realicé viajes a República Checa, Praga, realicé viajes al Parlamento Europeo. Perdonen que se ven feísimas, sí, sé que se ven feísimas, No, pero es que son porque así. son así, son amarillas, además escriben con un lapicito que... Sí, la copia prácticamente es Sí, pero ilegible. fíjense cuántas estoy sacando, caballero. Todas son genuinas, todas son verdaderas. Todas son actas de ocupación. Cada entrada nuestra a Cuba fue una entrada de horas, revisándonos todo nuestro equipaje. No solo cuando salíamos, Reinier, perdón, cuando entrábamos, no cuando solo cuando salíamos entrábamos, también. al salir también. Y de hecho nos ocuparon pertenencias al salir de Cuba muchas veces, libros. Bueno, yo tengo que decir que un libro que para mí era muy importante porque me lo había regalado mi abuelo, eran las cartas facsímiles de José Martí a María Mantilla, y mi abuelo me lo había regalado cuando yo era una niña, estaba autografiado por mi abuelo. Ellos me lo quitaron en una salida porque ya nosotros sabíamos que íbamos a venir definitivamente para los Estados Unidos, y en un viaje que hicimos previo, quisimos sacar algunos de nuestros libros para ir aligerando un poco la carga, ¿no? De cuando ya saliéramos definitivamente. Y entre los libros yo puse ese libro que mi abuelo me había regalado y ellos me lo quitaron alegando que eso era patrimonio del país. Un libro que mi abuelo había comprado con su dinero y que para mí era un tesoro porque era realmente un regalo, un recuerdo familiar, ¿no? O sea, muchas de las cosas que le decomisaron a ustedes, tanto entrando como saliendo de Cuba, fueron libros. Libros o revistas. Biblias, declaraciones universales de derechos humanos, que yo tomé como un deporte, cada entrada mía a Cuba, llevar Biblias y llevar declaraciones universales de derechos humanos. Pero no solamente fueron libros, que en ningún país del mundo eso es delito. También fueron algunas cuestiones materiales. Por ejemplo, nunca se me olvidará la primera ocupación que me realizaron, o nos realizaron. Fue el 5 de enero del 2014. Fue la primera vez que yo
regresé de los Estados Unidos a Cuba en mi primer viaje de los Estados Unidos. Una iglesia nos regaló un proyector para que nuestra iglesia en Cuba lo pudiera usar. Me dio tremendo dolor porque íbamos con tremendo entusiasmo para Cuba, con el propósito de que la iglesia usara. Aquí tengo yo la carta que yo entregué al Ministerio de Informática y Telecomunicaciones, a donde la aduana me dijo que tenía que ir a entregar una carta para que me permitieran que me devolvieran el proyector. Aquí tengo los datos del proyector, modelo H551A con número de serie TTV, un data show, en fin, están todos los detalles acá. Una carta muy respetuosa a Telecomunicaciones por gusto. Varias veces yo hice las reclamaciones y, por supuesto, aquí están las respuestas, el acta. ¿Por cuánto? No te devuelvo nada porque no me da la gana. Varias de estas actas fue precisamente el individuo que acabo de mencionar aquí, Jorge Luis Bubaire Quintana. Aquí está su firma y su cuño, jefe de la aduana del aeropuerto José Martí. Puede ser que la persona que que trabaja en las aduanas en Cuba, pero si digo el nombre aquí, por supuesto, lo van a triar. Yo no creo que me esté engañando. Creo que me ha dicho la verdad. Me afirma que Jorge Luis Bubaire Quintana fue una de esas personas invitadas a venir aquí al aeropuerto de Miami. ¿Cómo van a mandar a este? O sea, yo creo que es igual de ¿cómo se llama? De vergonzoso, alarmante para la comunidad cubana, de indignante. Totalmente. Que cualquier funcionario del régimen castrista venga, pero incluso sabiendo que es un alto funcionario del régimen castrista, es igual, ¿no? Sí. Es igual de si te sigo enseñando, aquí están. Tendríamos que hacer un poco solamente para enseñar. Todos son con cuños de la aduana, con firmas de la aduana. No solamente Jorge Luis Bubaire Quintana, por supuesto, hubo otros más, pero este es el que me afirman que vino en esta comisión. Entonces, yo no puedo creer que ese gángster que nos confiscaba a nosotros artículos que en ninguna otra parte del mundo era delito, el que me confiscó, por ejemplo, la biografía de José Martí escrita por Jorge Mañach. Porque tú hablaste que nos confiscaron libros de Martí al salir de Cuba porque eran reliquias personales, el libro que te regaló tu abuelo. Pero yo nunca olvidaré el libro de la biografía de José Martí escrita por Jorge Mañach, que me la quitaron en una aduana antes de entrar a Cuba. Y yo dije, pero yo no puedo creer que Martí esté prohibido también en este país. Así lo dije. Increíble, Renier. Entonces yo estoy que ardo. Sinceramente estoy que ardo porque yo no puedo creer, y como tú dices, cualquiera que haya venido es igual de indignante. Es igual de indignante, pero yo no puedo pensar que Jorge Luis Bubaire Quintana esté entre los que vino. Aunque cualquiera es indignante. Y lo peor es, déjeme decirle, según la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, lo peor es que quizás si ese señor que usted acaba de mencionar no vino en esa delegación, a lo mejor incluso haya venido por parol, esté aquí ya y sea residente y en el peor de los casos ciudadano americano, porque hemos visto en estos últimos años cómo se sabe, ¿no?, que hay una cantidad incalculable de agentes de la tiranía castrista que han llegado a los Estados Unidos, ya sea por frontera o por parol, que es más vergonzoso todavía, ¿no? Sí. Algunos así con pinzas, ¿sabes? Los han detectado, han prohibido su entrada aquí a los Estados Unidos, pero hay muchísimos que han logrado colarse dentro del sistema. Y este hombre podría ser uno de esos casos. Sí, a nosotros, de hecho, yo lo he contado aquí, nos confiscaron ya dentro de Cuba nuestras lactos. 21 de junio del 2014. 21 de junio del 2014. Y nosotros andábamos en un almendrón que habíamos rentado para visitar a varias personas que estaban vinculadas con nosotros en las iglesias en el centro de Cuba. Era un sábado ese día, hicimos un viaje en ese almendrón por varios pueblos de Villa Clara y también de Cienfuegos y Santi Espíritu. Fue bastante largo el viaje. Ellos parece que nos estaban dando un seguimiento. Y cuando ya habíamos terminado un día entero visitando gente y hablando con ellos, y ellos mirando a donde quiera que íbamos entrando a nuestro municipio de Camajuaní, detuvieron el almendrón que habíamos alquilado y con el cual habíamos estado todo el día. Y hicieron que el almendrón fuese hasta la estación policial. Revisaron hasta las alfombras del almendrón. Pero le dijeron al chofer del almendrón, mira, te puedes ir, el problema es con ellos. Y nos bajaron a nosotros con nuestras mochilas. ¿Qué había en nuestras mochilas? Nuestras lactos. Y una memoria flash. En fin, nos confiscaron las lactos. ¿Por qué te estoy diciendo esto?
precisamente tú estás diciendo que cuántos han entrado, ¿no? Nosotros sabemos que el mayor Fermín, que fue el que nos ocupó estas Lactux, está aquí en los Estados Unidos. Viviendo la dulce vida. Que de hecho, y yo lo dije ya en otro podcast, yo recuerdo que lo dije, no recuerdo en qué podcast, el número del podcast, pero yo conté aquí que el mayor Fermín no firmó el acta de ocupación. Sí, yo recuerdo. Lo firmó la carpetera. A la pobre carpetera que luego me enteré, ya viviendo aquí en los Estados Unidos, que se fue porque explotó, porque una pila de cosas que confiscaban siempre la firmaba a ella. Y un pincho, todavía no existían las MIPYME, pero un ricachón de esto que tocaba a los guardias, hizo una reclamación y le dijeron, no, te lo tienen que devolver, y cuando fue no quedaba nada. Lo que era se lo habían cogido. Pero ¿quién había firmado el acta de ocupación? La pobre carpetera de Camajuaní. Bueno, pobre tampoco, pobre carpetera. Para esa claro. Pero yo entendí por qué el mayor Fermín no había firmado el acta. O sea, yo tengo un acta que no está firmado por el mayor Fermín, que fue el tipo en realidad que nos confiscó a nosotros todos. ¿Por qué entendí después que él no había firmado? Que él con astucia hizo que la carpetera lo firmara. Porque ya él tenía planes, Renier, de entrar aquí a los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos está un hombre que está preparado para matar. Exacto. Que es una máquina de matar. Para matar y no dejar huellas, por cierto, ¿sabes? Por lo que nosotros pudimos averiguar, era un hombre que estaba preparado en tropas especiales, con técnicas para darte un golpe y matarte. Y lo peor es que no es un caso aislado. Entonces, o sea, lo peor es que no sabemos ni siquiera qué cantidad de personajes con esas características puedan estar ahora mismo deambulando entre las calles. Pero mira, Renier, tú dices qué cantidad de personajes pueden estar deambulando por las calles. Y yo digo, ¿qué cantidad de personajes de eso hay en el aeropuerto de Miami? No, es a lo que me refiero. A lo mejor el mayor Fermín está trabajando en el aeropuerto de Miami. Incluso, no solamente yo estoy hablando en el aeropuerto de Miami, desde que tú entras y te rapean todos los maletines, hasta en esos lugares sensibles de seguridad del aeropuerto. Ahí eso está lleno de cubanos. Entonces, ¿cuántos de esos cubanos que trabajan ahí en el aeropuerto de Miami no serán agentes del régimen castrista? Yo he buscado el perfil de Facebook a ver si me encuentro con el mayor Fermín. Pero hasta el momento yo he hecho mi investigación y no lo he encontrado. O sea, se está cuidando de tener perfil en redes sociales. Y yo me pregunto, porque yo le estoy cazando la pelea a Mayor Fermín, pero yo me pregunto, ¿y no me estará cazando la pelea a mí el Mayor Fermín? Bueno, pudiera ser también. Porque el día que le den la orden, aquí hay mucha gente que está durmiendo. Sí, son células, como se dice, células durmientes que la activan en un momento. El día que le digan, Mayor Fermín, el pastorcito, elimínalo. Ese día el mayor Fermín, que a lo mejor sí me tiene a mí casada la pelea, me elimina. Y yo tengo que decirlo aquí porque es la pura verdad, Renier. Sí, y era lo que le iba a decir, ¿no? Entiendo la parte, vamos a decir, de catarsis que usted ha hecho aquí con respecto a la indignación, producto de toda esa... esto es real. De toda esa historia. Esto es la aduana. Que ustedes los que vinieron. Pero creo que a pesar de eso, que no es, o sea, no quiere decir que no sea un hecho irrelevante, creo que lo más relevante y preocupante ahora mismo, inmediatamente, es esto último que hemos estado hablando, de cuánta gente puede estar ser agente de la tiranía castrista, que esté aquí deambulando, y no solo que esté deambulando, no es el simple hecho de que esté deambulando, sino que en ciertos y determinados tiempos pueden ir regularizando su estatus migratorio, accediendo a residencias cuya residencia luego te da la opción de, en un tiempo determinado, pues optar incluso por una ciudadanía, lo cual ya te hace un ciudadano americano más de este país, con excepciones muy específicas o sea, a nivel de llegar a ser presidente, vicepresidente, speaker of the house, cosas muy puntuales. Con esas excepciones, pues tú eres un ciudadano americano más que puedes incluso dar influir en la política. Todos los beneficios que este país da a la sociedad. ¿Hasta qué punto esta tiranía, la tiranía castrista, tiene penetrada todo acá, sobre todo la ciudad de Miami, acá en los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿hasta qué punto la administración de Joe Biden está siendo permisible con todo esto? Es terrible. Y le están sacando el máximo provecho al tiempo que le queda, por lo menos en este mandato. Sí, que es por eso digo, al tiempo que le queda. Nosotros esperamos que ya sean estos últimos meses del 2024, pero al final del día, bola mágica aquí no tiene nadie, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todo esto que está sucediendo, vamos a decir, está impulsado por la administración Biden? Y voy a decir algo, a mí me preocupa muchísimo que viendo todo esto que está sucediendo,
no tengamos que prepararnos para algo peor a final del 2024, como sucedió a la salida de Barack Hussein Obama, cuando saliendo del poder pues nos quitó la política de pie seco, pie mojado, ley que amparaba a los cubanos a todos los cubanos que salimos huyendo del comunismo y buscando un amparo de libertad en este gran país que durante tantos años nos acogió de esa manera, ¿no? Y por, vamos a decir, por castigar a la comunidad cubana en no apoyar al Partido Demócrata porque no representa los intereses del exilio cubano, pues terminó dándonos ese cintazo en la frente, vamos a decir, quitándonos la política de pie seco, pie mojado. Puede ser basado en ese precedente, ya que es, vamos a decir, un punto de atención y a tener en cuenta aquí en el sistema anglosajón, ¿no? Se trabaja mucho con el precedente. Basado en ese precedente, podría ser la misma estrategia que está aplicando Joe Biden para cuando salga del poder, en el caso de no ser electo, o no ser reelecto, perdón, pues entonces sacar a la tiranía castrista de los países que patrocinan el terrorismo, que es lo que está ahora mismo. Ese es vamos a decir, el topic número 1 de la agenda castrista ahora mismo en los departamentos de inteligencia de La Habana. Y yo lo decía en el podcast pasado, para mí, pues Biden sencillamente les quiere dar en la vena del gusto. Y sus intenciones son sacar a Cuba de esa lista, que es una lista sumamente importante, porque, caballero, es más que claro que Cuba es un país que patrocina el terrorismo, que lo ha hecho siempre, que participa en el terrorismo, que apoya el terrorismo mundial, porque además cuando tú vas a ver quiénes son sus principales socios, los terroristas del mundo, ¿no? No solo es que lo apoyan, es que ellos son parte de esa coalición. Claro, exacto. O sea, ellos son uno de los tantos cabecillas. Eso es una mafia que cada cual domina su territorio y ellos son uno de los tantos capos del terrorismo internacional. La tiranía castrista forma parte de ese eje del mal y de esa coalición. O sea, no es que ellos les dan support o los ayudan. No, es que ellos son uno de los capos. La tiranía castrista es uno de los capos del eje del mal, tanto en nuestro hemisferio como a nivel global. Pues este hecho, Reinier, que ocurrió el 20 de mayo en el aeropuerto de Miami, no podemos verlo como un hecho sencillo, un hecho simple. Ya te digo, es la punta de un hilo que nos permite hablar y darnos cuenta hasta dónde han llegado las cosas, hasta dónde se han extralimitado. Y ahora podemos entender muy bien cómo Joe Biden anunció que Cuba salía de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas. Sí, no, es que el nombre está... Y claro, si vimos unos días después que estaban estos oficiales segurosos cubanos en el aeropuerto de Miami mirando, entonces la interpretación de Joe Biden es, ven, están cooperando, pero... Es lo que sabemos nosotros que al revés. ¿Qué pasa con todo esto? Es que son tantas artimañas en la alta política, por decirlo de alguna manera, que sinceramente a veces uno le deja mucho que desear, ¿no? A veces te frustra el ver cómo se ríen de uno en la cara, ¿no? Y es que se están... Vamos a decir que entre varios líderes de estas tiranías comunistas y esta administración que se parece más a una dictadura que a un gobierno democrático que representa una república, que es lo que es Estados Unidos, pues están tratando de organizar todo un espejismo, un juego donde se aparenten o donde den a entender contextos para poder afianzar este criterio de que Cuba ya no pertenece a esta lista o no merece pertenecer a la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Y es que uno de los argumentos que afianzaba o que se utilizó para afianzar el criterio de que la tiranía castrista, pues por supuesto que patrocina el terrorismo, era el que dentro de Cuba o en la isla de Cuba, pues se estaban resguardando terroristas que estaban siendo pedidos en extradición para Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Al llegar Petro a Colombia, Petro levanta esta petición de extradición. Estos hombres ya ahora mismo no están siendo pedidos por nadie y por tanto y demás, pues el argumento se cae. Pero ¿y los que están siendo pedidos por los Estados Unidos? Que llevan décadas escondidos allí. Exactamente. Que fueron asesinos aquí y huyeron a refugiarse dentro de Cuba y están dentro de Cuba. Que ahí tienen, en Cuba tienen incluso refugiados a terroristas de ETA, por ejemplo. Y terroristas de Colombia también, de la FARC de Colombia, sí, o sea. Pero a esos fueron los que supuestamente Petro pues levantó esa petición de extradición y ese el argumento que se está utilizando para sacar para desestimar
esa posición. En el podcast pasado leíamos el comunicado que había hecho el Centro por una Cuba Libre sobre otro terrorista latinoamericano que había hecho un atentado acá en Nueva York y que está en Cuba. Es que lo decíamos en el podcast pasado, es una contradicción increíble que lo deja a uno de verdad mareado, ¿no? Que tú tengas a Cuba en una lista tan importante como la del Departamento de Estado, que dice que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, y que de repente tú quites a Cuba de esta lista de países que no cooperan. O sea, y que encima tú veas que el presidente de la isla se pasea y se codea con todos los enemigos de este país y con todos los terroristas del mundo, con Hamas, con Irán, con Putin, exacto, o sea que realmente el gobierno de Joe Biden está como Joe Biden, está loco, ¿entiendes? Está totalmente decrépito. Caballero, no por gusto, esto es de antaño. Vaya, sin querer ofender. Esto es de antaño, pero ¿a dónde fue a refugiarse el asesino de León Trotsky, que era el opositor de Stalin, que estaba en México, refugiado? Ramón Mercader, el español al servicio de la KGB, que asesinó a Trotsky en México, vino a refugiarse a La Habana, a Cuba. Precisamente El hombre que amaba a los perros, la novela de Leonardo Padura, está basada en esa historia que fue realidad. O sea, Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, fue a refugiarse a Cuba. Cuba ha sido un destino, un refugio de asesinos y de terroristas. Y de entrenamiento también. Sí, pero es que además, no solamente todos estos ejemplos son pruebas de que la tiranía castrista patrocina el terrorismo. Ahí están las evidencias de la participación directa de militares cubanos en la invasión de Putin en Ucrania. ¿Y eso no es terrorismo? O sea, y no es terrorismo todo el terrorismo de Estado que le imprime la dictadura castrista al pueblo de Cuba, a los presos políticos dentro de las cárceles, que se saben que el solo hecho de estar preso en cualquiera de las condiciones que sean ya es una situación lamentable. Pero los presos políticos, por su postura y su ideología, sufren una represión multiplicada por 100 dentro de las cárceles castristas. Y ahí están las evidencias. Pero además de eso están también las evidencias de que la tiranía castrista forma parte de todo el articulado del tráfico humano que se está viviendo en toda Centroamérica, y que es en complicidad con la tiranía de Nicaragua y con el gobierno de López Obrador en México quienes están manejando todo este tráfico humano, que además le está reportando miles de millones de dólares a todos estos regímenes. Entonces, que además se sabe que ahora mismo es uno de los problemas más grandes que está viviendo Estados Unidos con la política de puertas abiertas y con toda esta invasión, porque ya no es una inmigración. Lo que está sucediendo ahora mismo en la frontera sur de los Estados Unidos es una invasión y es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces tú me vas a decir a mí que esa gente no son patrocinadores del terrorismo. No me dejes fuera, Reniel, a los torturadores que enviaron a Venezuela, de Cuba a Venezuela, que han torturado a venezolanos en las prisiones venezolanas. Por supuesto. Exacto. Y la Rea Avispa y Ana Belén del Monte y Víctor Manuel Rocha, todos son pruebas de que son enemigos de los Estados Unidos y que son patrocinadores del terrorismo. ¿De qué estamos hablando? Yo le perdí un poco el hilo, porque durante mucho tiempo lo estuve siguiendo a esta mujer que estuvo refugiada o está refugiada en Cuba. No sé si todavía estará viva o dónde estará. La que mató al policía. La ex Pantera Negra de Nueva York, que se llama Assata Shakur. Esa mujer estaba en Cuba. Yo recuerdo cuando nosotros visitábamos la embajada norteamericana en Cuba, habían fotos de esa mujer con Se Busca y todas esas cosas. Y todos los años el Departamento de Policía de Nueva York hace un homenaje al policía que cayó en manos de esta delincuente que se escapó. Es una prófuga de la justicia norteamericana y se supone que está en Cuba. Habían elementos suficientes como para creer que esta mujer estaba refugiada en Cuba. Y el otro que habíamos mencionado en el podcast pasado es William Morales, que fue este hombre que puso una bomba en Nueva York y causó varios muertos. El hijo de uno de los muertos pide que sea traído a los Estados Unidos. Exacto. Y entonces, el Centro para una Cuba Libre pues publicó hay la carta señales bien serias de que estos dos personajes están refugiados en Cuba. Y no estamos hablando ya de que están refugiando a terroristas de España, de ETA, de Colombia. Estamos hablando de gente que hizo daño dentro de este mismo país. Y realmente lo que Joe Biden está haciendo es algo que es descalabrado totalmente. Es alta traición a los Estados Unidos de América y por supuesto a la comunidad cubana.
yo creo que, sinceramente, teníamos varias cosas que hablar, pero es un tema tan importante que mezclarlo con otras cosas es complejo y no me gustaría que se desvirtuara la atención. ¿no? Hay que enfocar y hacer un llamado a nuestra audiencia que... Primero, nos entendamos que en tiempos de elecciones hay que tener muy en cuenta quiénes han sido los aliados del pueblo cubano y quiénes han traicionado sistemáticamente al pueblo cubano y al exilio cubano en sí, que somos los que de cierto modo tenemos ese poder del voto, ¿no? Para poder elegir pues a quién le damos ese voto, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, no se puede... No se puede olvidar quiénes han sido los traidores del pueblo cubano, y yo creo que eso la comunidad cubana lo debe tener muy claro para estas próximas elecciones en noviembre del 24. Yo estoy de acuerdo, ya te digo, yo creo que esta vez, bueno, es que esta vez no, se han pasado varias veces ya, pero esta vez se extralimitaron, se pasaron de pasado, de verdad. Yo no puedo concebir esto, René, te lo digo sinceramente, y como mismo empecé el podcast, te lo digo ahora, ya al final, antes de que pongas los videos de la gente acá en Washington, que es lo que me da un poco de aliento, ¿no? Que mientras estaban estos truanes allá en Miami, incluyendo posiblemente a Jorge Luis Buguaire Quintana, estaban muchos jóvenes aquí en Washington protestando ese mismo día 20. Pero, como mismo te decía, si me pinchan no he hecho sangre, hermano. Estoy realmente sumamente consternado de saber hasta dónde está llegando una dictadura que patrocina el terrorismo y que está metida aquí en este país. Exacto. Así mismo. Yo... de verdad quiero reiterar a la comunidad cubana, a nuestra audiencia, que es tiempo de posicionarse ideológicamente del lado correcto de la historia, de tratar de salvar a América, de votar por Donald Trump en estas elecciones del 2024, y creo que también es momento que los cubanos en este país pues nos hagamos sentir mucho más de lo que hemos hecho, de que retomemos esa dinámica que en el 11 de julio del 2021 pues salimos a las calles a protestar y hacernos sentir. Pues creo que es momento de volver a hacerlo. Es momento de demostrarle a los cubanos dentro de Cuba que no están solos y que vamos a ser capaces de estar al límite que ellos sean capaces de llegar, ¿no? Tenemos que un poco retroalimentar, ¿no? a quienes desde Cuba nos escuchan, pero con el ejemplo, no solamente con la palabra. Y creo que es en las calles donde tiene que estar el pueblo de Cuba, pero desde donde quiera que nos encontremos, no solamente dentro de Cuba. Cuba tiene que estar en las calles, pero en todo lugar donde hay un cubano. Y nos tenemos que hacer sentir, porque es que hay una realidad. El problema de Cuba es nuestro. Podemos buscar aliados, podemos abogar porque distintos entes internacionales pues se sensibilicen con la causa cubana y de cierto modo nos den algún tipo de apoyo, pero ese apoyo solo va a llegar en el momento donde nosotros estemos demostrando que estamos dispuestos a hacer todo aquello que haya que hacer para lograr el objetivo que queremos, que es derrocar a la tiranía castrocomunista y llevarla ante la justicia a que paguen por sus crímenes. Para eso tenemos que hacer valer la presión que como sociedad civil podemos generar fuera de Cuba, para que los cubanos dentro de Cuba, en el momento que vayan a hacerla, no estén solos, los focos de atención ya estén completamente encendidos a la isla, ¿no? Para que ellos no puedan, digamos, manejar la situación manipulando, tumbando el internet y después que salga una historia mal contada desde los órganos de información de la tiranía castrista y que un poco sea como opiniones encontradas o versiones encontradas entre lo que sale del exilio y lo que ellos quieren emitir, porque lo vimos en esta entrevista que salió con este señor, con Ramonet, el autor de 100 horas con Fidel, donde nuevamente tratan de lavarle la cara ahí al régimen, diciendo que en Cuba no se reprime a nadie por pensar diferente, que se dan manifestaciones pacíficas y que no hay nadie preso por manifestaciones pacíficas, que todos los que están presos son porque tuvieron una actitud violenta. Todo este tipo de manipulación de la información, ellos saben utilizarla muy bien, y la única manera que nosotros tenemos que de verdaderamente demostrar que no hay ningún tipo de apoyo del pueblo a ese régimen, que los cubanos lo que queremos es libertad y la queremos ahora, es pues en las calles. Exacto. Pero es en las calles, en todos los lugares, vuelvo y me repito, no solamente en las calles dentro de Cuba, es donde quiera que haya un cubano que quiera libertad para Cuba, debería salir para las calles, y yo sé que es difícil, pero tiene que ser así. Hay que salir a las calles sin retorno, demostrando que somos un pueblo que quiere libertad
y hay que salir a pelearla. No podemos esperar que venga primero la ayuda para entonces nosotros reaccionar. Tenemos que ser proactivos y tenemos que generar esa presión, tenemos que generar ese interés en la causa cubana desde nuestro propio actuar. Y es ahí donde podemos generar todo eso. Cuba tiene que coger la calle, señor. Cuba para la calle. Sí. Hashtag Cuba para la calle. Cuba para la calle. Y retomo lo que estábamos diciendo. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos hay miles de cubanos en peligro de deportación. Aquí en Washington, D.C. está la sede de la dictadura que los está pidiendo deportados para Cuba. Cáiganle adelante de ese lugar. Yo sé que lo hicieron el 20 de mayo y vamos a ver los videos ahora. Pero es para estar ahí perennemente. Perennemente. Porque déjenme decirles algo, corren peligro de deportación. Así mismo. Que Dios no lo quiera. Así mismo. Y ya saben lo que tienen que hacer si los deportan. Así mismo. Yo, ¿quiere dar algunas conclusiones? Bueno, la conclusión es precisamente, va más o menos por el mismo tono de ustedes dos. Biden está decrépito o, que es lo que yo realmente creo, está haciendo esto con toda la intención. Es la agenda de Obama, es la continuidad de esa agenda. Y lo único que está haciendo es acomodando al régimen, abriéndole las puertas al régimen, dándole alas al régimen y oxígeno al régimen. Eso es lo que está pretendiendo. Está por terminar, gracias a Dios, por lo menos este primer periodo de mandato, ojalá sea ya el final definitivo. Y obviamente él va a dar muchos más beneficios al régimen. Vamos a estar esperando sobre eso. Así que espero que por lo menos los cubanos de bien, los cubanos que se respeten y que realmente desean la libertad de Cuba y que puedan votar porque sean ciudadanos de este país, no voten por el Partido Demócrata, no voten por Joe Biden, que voten por Donald Trump y que voten por el Partido Republicano. Y sí estoy haciendo campaña política aquí en este podcast porque es nuestro podcast, ¿no? Porque algunos nos critican porque hacemos campaña partidista, no importa, yo soy republicana y yo voy a votar por Donald Trump y yo le digo a los cubanos de bien que voten por Trump si realmente quieren adelantar un poco más en nuestra lucha, porque si votan por Joe Biden y ese señor vuelve a salir, vamos a ver aún más beneficios para la dictadura y vamos a ver aún más cosas como estas y hasta peores. Y al que no le guste la postura política que nosotros asumimos aquí en nuestro podcast, que se abra su podcast. I'm sorry. Sí. No, y puede decir algo, porque ustedes saben que yo, en aras de tratar de ser lo más, vamos a decir, no sé qué palabra utilizar, equilibrado, tratar de ecuánime, tirarle un salve a... realmente la vida me ha demostrado, caballero, que esta administración no sirve para nada. No sirve. No vale 3 para kilos. nada. Y te voy a decir algo. Las elecciones en Maryland, que es el estado donde nosotros votamos, y que por primera vez nosotros vamos a votar en elecciones presidenciales, celebró precisamente las primarias el día antes de que esta administración declarara que Cuba había sido retirada de la lista que no cooperaba. Casi que me lo tomo como un asunto personal. ¿Sabes por qué? Porque voté por Donald Trump. Mi boleta. Por supuesto. Es más, voy a enviar a la producción la foto de mi boleta donde yo estaba marcando a Donald Trump. Este que está aquí. A Donald Trump y a todos sus... A Donald Trump y a cualquier representante republicano. Exactamente. Sí. Ahora mismo, a la hora de elegir, no creo que haya opción al debate. Y te voy a decir algo. Hay que votar por la derecha, hay que votar por un... independientemente de cuáles sean tus percepciones políticas, ahora mismo no, a mi criterio no es debate. Es que este señor nos ha demostrado todo lo contrario de lo que nosotros queremos. Dicho sea de paso, gracias a Dios, aquí todos somos republicanos y no tenemos ese debate, pero incluso aunque tú no encuentres que todo lo que desde el Partido Republicano ahora mismo se está planteando, aunque tú no estés de acuerdo con todo, créeme, es mucho mejor que lo que se está intentando llevar a cabo desde el Partido. Y te voy a decir algo, si yo hubiera sido demócrata, que nunca lo fui, yo, después de esto que hemos acabado de ver, después de ver que retiraron a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, y después de ver que estos delincuentes, estafadores, agentes de la seguridad, estaban en el aeropuerto de Miami viendo secretos de Estado, miren, ya olvídate de eso. Ahí hubiera dejado de ser demócrata y mi voto iba a ser... Le están poniendo a los Estados Unidos en bandeja de plata a los enemigos. Eso es lo que está haciendo Biden y su gobierno. Poniendo a esta gran nación, en primer lugar, debilitándola. Eso es lo primero que está haciendo. En segundo lugar, haciéndola un hazme reír del mundo entero. Y en tercer lugar, la está poniendo, la está regalando en bandeja de plata. Y eso, como responsables que somos desde el punto de vista de ciudadanos americanos, no podemos permitirlo. Porque esa no es la gran nación que nosotros conocimos. Ni es la gran nación que nosotros queremos. Queremos un país donde realmente se respete la libertad, se respete la democracia
y donde realmente nosotros veamos que el gobierno defiende los intereses de la ciudadanía americana. Que eso no es lo que está haciendo este señor Joe Biden. Y como cubanos queremos también un gobierno que, al defender todos esos valores de libertad y democracia, nos apoyen a nosotros en la lucha en contra de la tiranía castrista. Y eso no es lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden. Así que usted vote por Donald Trump igual que yo. Buenísimo. Pues nada, yo creo que me queda muy poco que decir. Como dijo Osvaldo Payá, la noche no será eterna, pero es responsabilidad de nosotros cómo va a ser el amanecer. Lo hemos dicho muchas veces y creo que es un buen punchline, por decirlo de alguna manera. Tenemos que ser responsables no solo de nuestro presente, sino del futuro, para nosotros y para nuestros hijos. Y como hemos dicho también, ¿no? La libertad también conlleva responsabilidad, y esa responsabilidad es salir a preservar o a pelear la libertad todos los días. Así que, Mario, por favor. Sí. Una oración. Dios Todopoderoso, tú eres testigo de la indignación que tengo al saber, en primer lugar, que hayan quitado a Cuba de los países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, porque tú y yo sabemos, y tú sabes mejor que yo, que ese desgobierno, esa tiranía es terrorista y patrocina el terrorismo. También conoces mi indignación al saber que Jorge Luis Vivaire Quintana o similares a él, da igual, personas que en Cuba son delincuentes y que roban a los cubanos que tratan de llevar algo para compartir con su familia, o en mi caso personal, me quitaron Biblias, me quitaron libros, me quitaron cosas que llevaba para las iglesias. Es inadmisible que hayan venido acá a Miami fingiéndose ser personas civilizadas y que están cooperando en la lucha contra el terrorismo, cuando es todo lo contrario. Esto me hace indignar como cristiano, como cubano, como americano que soy ya también. Estoy triplemente indignado y te pongo mi indignación delante de ti, Señor Todopoderoso. Por favor, respóndenos y ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, porque sé que muchas veces el problema está en que la parte tuya está hecha y la nuestra no. Danos el valor, danos la dignidad para hacer lo que nos corresponde, y que por favor lo hagamos a nombre de Cuba y también a nombre de los Estados Unidos y de Occidente, que está en peligro. En el nombre de Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.